Hola, buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es miércoles 8 de mayo, damos muchas gracias a Dios por que llegamos a la mitad de esta semana y seguimos caminando de su mano. Empezamos el mes de mayo y bueno, no nos cansamos de buscarle y por eso estamos aquí firmes todas las noches meditando en su palabra. Vamos a orar y vamos a hacer la meditación de esta noche. Señor, muchísimas gracias por esta semana. Llegamos a la mitad de esta semana y porque pues tú nos sigues acompañando y si seguimos en pie y si seguimos caminando y buscando de ti, es por tu misericordia, por tu bondad, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y por eso nosotros también te damos gracias y te alabamos y te adoramos. Señor, en esta noche te pedimos que bendigas tu palabra para nosotros, la meditación que hacemos y que tu palabra siga guiando nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús te oramos. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en Hechos, en el capítulo 22. El último, terminamos los viajes misioneros de Pablo. Pablo termina su tercer y último viaje misionero regresando a Jerusalén y en Jerusalén pues es apresado. La última meditación que hicimos es la recomendación de los hermanos de la iglesia en Jerusalén, Jacobo, y algunos de esos hermanos le recomiendan pues que vaya a pagar voto para que los judíos se den cuenta pues que él no ha negado las costumbres judías, la ley judía, pero especialmente el problema que tienen es porque dicen que Pablo ha negado las costumbres de los judíos. Entonces Pablo va, pero se arma toda una revuelta en el templo cuando lo ven, a Pablo lo tienen que sacar, dice que lo tienen que sacar cargado por encima porque había muchísimo tumulto. Y Pablo le pide a los romanos que lo habían pues, apresado en medio del tumulto, les pide hablar con la multitud y empieza a hablarles acerca de su testimonio, de quién es Pablo, de lo que hacía antes, de cómo él perseguía a los cristianos y habla de Hechos en el capítulo 9, de cómo se le apareció Jesús en Damasco y de las instrucciones que se le da. Y vamos a leer la última parte de esta defensa de Pablo ante los judíos, ya estando de alguna manera preso, ¿cierto? Ya lo habían apresado las autoridades romanas, pero él se dirige hacia esa multitud de judíos que querían matarle, era lo que estaban gritando, que lo mataran. De hecho, las autoridades romanas, cuando lo apresan, salvan su vida de la multitud. Pablo le está diciendo a la multitud quién es él, qué es lo que él hacía antes, cómo se le apareció Jesús y qué es lo que Jesús le pide que haga. Y esa es la última parte, es la que vamos a leer. Hechos capítulo 22 y yo lo voy a leer a partir del versículo 17 hasta el 21. Dice, cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, Señor, ellos saben que en las sinagogas una tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación. Y cuando los mantos de los que, y cuando los mantos de los que, y cuidando, perdón, los mantos de los que estaban matando, de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Y en ese momento, cuando la multitud oye eso, vuelve otra vez a enfurecerse en contra de Pablo cuando oye que Jesús le ha dicho a Pablo que lo envía a los gentiles. Es muy curioso porque gran parte de la defensa de Pablo radica en quién era él. De hecho, él inicia su defensa diciendo que él fue educado bajo Gamaliel, que era pues de estricta conformidad a la ley, celoso de Dios, todo lo que Pablo era antes de encontrarse con Jesús camino a Damasco, e incluso cita pues el encuentro con Jesús camino a Damasco. Hasta ahí ellos no tienen ningún problema. De hecho, le dicen, Jesús les dice, él cita las palabras de Jesús, que debía salir de Jerusalén porque ellos no iban a aceptar el testimonio acerca de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y hasta ahí todavía no hay problema. Pero cuando Pablo les dice, y vuelve a recordarles que él iba a las sinagogas, sacaba a los cristianos, los azotaba, los llevaba presos, que incluso él estuvo en el presente en el apedreamiento de Esteban. Pero cuando les dice que Jesús le encomendó
ir lejos, le iba a enviar lejos, porque lo iba a enviar a los gentiles. Otra vez ellos vuelven a enfurecerse en contra de Pablo y de lo que él está haciendo. Es muy curioso cómo todos nosotros como seres humanos, aceptamos ciertas cosas de Dios, pero no todo, y luchamos con unas cosas, aceptamos unas cosas y luchamos contra otras cosas de Dios. Yo pienso que no es algo que solamente los judíos en esta época y en este momento, en el arresto de Pablo en Jerusalén, no es algo que solamente estos judíos vivían. El recibir ciertas cosas de Dios, el no tener problema con que Jesús se le aparece, con que Pablo se queda ciego, con que recobra la vista cuando oran por él. eh, pero hay cosas que les chocan más a ellos por la forma en las que han sido educados. Y es bastante curioso que a todos nosotros nos pasa lo mismo. Aceptamos fácilmente ciertas cosas acerca de Dios, incluso no solamente a nosotros como cristianos, a la gente común. Muchas personas que pues no asisten a una iglesia o no han hecho una confesión de fe acerca de quién es Jesús para ellos, creen en Dios y aceptan que existe un Dios y aceptan muchas cosas, pero hay otras a las cuales pues se resisten y nos resistimos. Nos cuesta aceptar las cosas que vienen de Dios y especialmente cuando nosotros mismos consideramos es que Dios no debería hacer esas cosas. Obviamente los judíos lo que pensaban es, pues es que Dios no debería enviar gente a los gentiles y a que conocieran a Dios, si no es a través de hacerse judíos. Era su forma de pensar y obviamente lo que ellos pensaban acerca de cómo se supone que Dios debería de actuar, pues determinó que no le pudieran conocer completamente. No podemos decir que estos judíos no conocían a Dios, pues conocían la ley, conocían la revelación de la ley de Moisés, seguramente la Torá, seguramente los profetas, los escritos, pero cuando llega la nueva revelación del Hijo, pues no pueden aceptar esa revelación la mayoría de ellos. Son pocos, entre ellos pues están los apóstoles, los dos eran judíos, está Pablo, que se reconoce como judío, educado bajo Gamaliel, todas estas cosas, pero siempre hay una dificultad y nosotros debemos de abrir nuestro corazón a que Dios se presente como Él es, no como nosotros esperamos que Él sea, no como nosotros consideramos que Dios debería de actuar en el mundo, sino como Dios quiere actuar. Y que Dios nos ayude a abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento a las formas en las que Dios quiere actuar en nuestras vidas y que nosotros a veces pensamos, pero Dios no debería hacer las cosas de esta manera, debería hacerlas de esta otra manera, porque nosotros siempre tenemos la respuesta. En lugar de luchar con las formas en las cuales Dios decide actuar y revelarse, oremos para que seamos un canal de bendición y que las formas, sean cuales sean las formas en las cuales Dios decide darse a conocer y revelarse a las personas, nosotros podamos ser instrumentos en medio de ese proceso. Yo le voy a invitar a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y pues por la forma en la que Pablo, estando arrestado allí en Jerusalén, defiende quién eres tú para él, cómo tú te apareciste y a veces nosotros nos identificamos más con la turba de judíos que querían matar a Pablo, pensando que Dios no debería actuar de esta manera, pensando que ese no es Dios el que dice estas cosas, sin antes orar, sin antes ir a tu presencia y permitir que seas tú el que libremente se revele a nuestra vida como tú quieras revelarte. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos en la obra y en la misión que tú has escogido y de las formas en las cuales tú los quieres llevar a cabo. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan un muy buen resto de semana. Hasta luego.